seres humanos nos distinguimos por contar con lenguaje, raciocinio y emociones. Las emociones tienen un proceso biológico evolutivo. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe, por ejemplo, un objeto, una persona, un suceso, lugar o recuerdo importante. Las emociones alteran la atención, modifican las conductas de la persona y activan las redes asociativas relevantes en la memoria. Los sentimientos son el resultado de las emociones, procesado en el sistema límbico. El sistema límbico es un conjunto de estructuras tales como el hipocampo, tálamo, hipotálamo, hipófisis, área septal, corteza orbitofrontal, circunvolución del cíngulo y principalmente la amígdala. Las funciones del sistema límbico están relacionadas con, por ejemplo, las respuestas emocionales, el aprendizaje, la memoria, la personalidad. Las emociones generan cambios comportamentales, neurovegetativos, por ejemplo, a través del sistema nervioso autónomo, cambios hormonales, a través, por ejemplo, de la secreción de adrenalina, cortisol. Y bueno, ¿cómo actúan las emociones? Tenemos, por ejemplo, la película de Intensamente. Es una película que nos habla acerca de las emociones. Es precisamente que nos muestra cómo funcionan estas emociones en nuestra mente, en cada una de las personas. En la película existen 5 personajes que representan 5 emociones y que están en el cuartel general, o sea, en el cerebro de Riley, la niña adolescente protagonista, a quien ayudarán estos personajes a relacionarse con su mundo, con su entorno. La película se centra en las emociones básicas, que según numerosos investigadores psicólogos se han determinado que son 6. Estas son alegría, tristeza, miedo, asco, ira y sorpresa. Sin embargo, la sorpresa no la añadieron en la película, ya que según Paul Ekman, prestigioso y reconocido psicólogo en el tema de las emociones, él fue quien asesoró esta película y explica que no está sorpresa en el elenco, ya que esta emoción es la más corta y esta solo aparece puntualmente para dar paso a las demás emociones. La sorpresa sirve para orientar la atención. En cuanto la atención está puesta en el estímulo, la sorpresa deja paso a las demás emociones. Por lo tanto, es normal que hayan prescindido de este personaje. Recordemos que las emociones son innatas. En la película, por ejemplo, comienza con el nacimiento de una niña, que ya mencionamos, Riley, y aparece al instante el personaje de alegría en su mente, como primera emoción, al ver a sus padres. Después van apareciendo todas las demás: tristeza, asco, miedo, ira. Al principio, alegría habla en voz baja y presenta a las demás emociones y su utilidad. Cada una está presentada y representada por un color. Esto todo inspirado en la psicología del color. Veamos acá. Alegría.
de color amarillo, se encarga de mantener positiva a Riley, de celebrar sus éxitos, de que siempre esté optimista y de buen humor. La alegría es la responsable de que repita ciertas conductas que para nosotros, por ejemplo, han sido buenas. El personaje de color verde, Asco, se encarga de que no hablamos mal, de que vayamos bien vestidos, de evitar comer o beber cosas que están en mal estado, de no ir por sitios sucios o malolientes, etc. En definitiva, se encarga de protegernos y de que no hagamos algo que nos vaya a sentar mal. De color azul encontramos a tristeza. Es la emoción marginada por las demás. Siente que no es útil y que no hace más que estorbar. Pero sin embargo, la tristeza es una de las emociones más importantes y es un pilar fundamental en el crecimiento personal del individuo. La tristeza se encarga del recogimiento y de dedicarnos tiempo a nosotros mismos, de pensar y meditar en los cambios para poder cerrar etapas. La tristeza es la emoción necesaria para reintegrarnos como personas después de una ruptura, un despido, una pérdida, etc. Nuestro amiguito de color morado, representando el miedo, se encarga de la supervivencia. Así de sencillo y así de complejo. Decidir cuál es el límite entre lo seguro y lo peligroso es su función. Eso sí, el miedo actúa tanto ante un peligro real como ante uno imaginario. Si no sintiéramos miedo, simplemente no podríamos sobrevivir. El amiguito de color rojo, la ira, se encarga de defender nuestra propiedad y a nuestros seres queridos. La ira entra en escena cuando vulneran nuestros límites, cuando a nosotros nos sacan de las casillas. También es responsable de actuar cuando algo es injusto. En definitiva, es el defensor de la integridad y la coherencia. Ahora nos centraremos en la explicación fisiológica del proceso del miedo y la ira. En el caso del miedo o ira, este se genera en la amígdala, que funciona como un sistema de alarma, le da el tono emocional al recuerdo y por medio del hipocampo se consolidan los recuerdos. Ahora nos centraremos en la explicación fisiológica del proceso del miedo y la ira. Ahora nos centraremos en la explicación fisiológica del proceso del miedo y la ira. En el caso del miedo o ira, este se genera en la amígdala, que funciona como un sistema de alarma, le da el tono emocional al recuerdo y por medio del hipocampo se consolidan los recuerdos. En la amígdala podemos encontrar el núcleo central, que realiza la respuesta emocional condicionada. Aquí puede ser que encontremos a nuestro amiguito morado, el miedo. En el caso de la ira y la agresión, estas no proceden de la amígdala, como anteriormente se creía. Las conductas realizadas a través de las emociones de agresión como defensa se originan principalmente de una estructura llamada sustancia gris pericueductal en el mesencéfalo, mientras el proceso inhibidor de esta acción lo tenemos en la corteza orbitofrontal, que funciona como un control de las funciones agresivas. Un adecuado nivel de serotonina modula conductas de riesgo, entre ellas la de agresión. Un bajo nivel de serotonina, como en el que se observa en la depresión, tiende más a colocarnos en situaciones de peligro.
Por ejemplo, en la película, Riley experimenta cierto miedo por no poder adaptarse a la nueva realidad y a sus cambios hormonales, que estos le generan un problema al momento de manejar adecuadamente sus momentos de enojo. Para que los recuerdos se puedan grabar, las emociones tienen un papel muy importante, ya que éstas serán como el resistor que las fijará a la memoria de largo plazo. Los recuerdos son mostrados en la película como esferas luminosas de un determinado color, dependiendo de la emoción que haya forjado este recuerdo. Esto es un detalle